A veces, la prisión más peligrosa es la que construyen las personas que más te aman. Dontrell Hayes había estado observando la camioneta negra estacionada frente a Blackstone Financial durante 17 minutos, con sus instintos militares gritando advertencias que no tenían nada que ver con sus tareas de conserje y todo que ver con 15 años de experiencia en combate, donde la vigilancia significaba sobrevivir. La posición del vehículo era demasiado perfecta, líneas de visión óptimas hacia la entrada principal del edificio, rutas de escape fáciles, vidrios polarizados que ocultaban a los ocupantes mientras permitían observar con claridad. Dos hombres habían salido 40 minutos antes para establecer posiciones de vigilancia a pie que pasarían inadvertidas para la seguridad civil, pero eran obvias para alguien entrenado en reconocimiento táctico. «Papá», susurró Kieran, de 12 años, desde el vestíbulo de mármol, donde supuestamente hacía la tarea mientras esperaba que comenzara el turno nocturno de Dontrell. «Tienes otra vez esa mirada, la que pones cuando ves cosas que los demás no ven». A los 44, Dontrell había pasado 3 años reprimiendo con éxito la hipervigilancia que había definido su servicio militar como especialista en protección de fuerzas. La evaluación constante de amenazas, la identificación automática de rutas de escape, el reconocimiento instintivo de posibles posiciones de emboscada. Todas habilidades que lo habían mantenido con vida en Afganistán, pero que en Manhattan parecían paranoia excesiva. Pero al observar el patrón de vigilancia frente a Blackstone Financial, su entrenamiento era imposible de ignorar. Alguien se preparaba para interceptar un objetivo de alto valor, y el momento sugería que sabían exactamente cuándo estaría vulnerable. «Kieran, quiero que te vayas al puesto de seguridad y te quedes con Marcus», dijo en voz baja, con la calma autoritaria aprendida en operaciones militares, donde la obediencia inmediata era cuestión de vida o muerte. «Papá, ¿qué pasa?» «Probablemente nada, pero quiero que estés a salvo mientras verifico algo». Dontrell se acercó a Marcus Webb, jefe de seguridad corporativa y la única persona en el edificio que conocía su pasado militar. Marcus había servido 2 veces en Irak y reconocía de inmediato esa alerta controlada en los veteranos que detectaban amenazas reales. «Marcus, tenemos un problema», dijo Dontrell, ubicándose donde podía monitorear tanto las entradas como la calle a través de los ventanales. SUV negra al frente, equipo de vigilancia a pie, posición consistente con preparación de secuestro. Marcus se tensó, su mano moviéndose inconscientemente hacia el arma oculta que cargaba. «¿Objetivo? Tiene que ser Isabella Blackstone. Su recogida está programada en 12 minutos, la misma rutina de las últimas 6 semanas. Estos tipos han estado haciendo reconocimiento. Isabella, la hija de 16 años de la directora ejecutiva Victoria Blackstone, seguía un itinerario rígido que la hacía predecible. Recojo en la escuela privada a las 4:15, llegada al edificio a las 4:30, tarea en la oficina de su madre hasta las 7:00, cuando salían juntas. La rutina buscaba seguridad a través de la constancia, pero también creaba ventanas de vulnerabilidad. «¿Le aviso a la señora Blackstone?», preguntó Marcus, levantando su radio. «Todavía no. Déjame confirmar antes de activar el pánico corporativo». Dontrell se movió hacia la salida lateral, usando superficies reflectantes para observar sin parecer que lo hacía. Su andar era casual, pero calculado. El equipo a pie era profesional, aunque no militar. Su despliegue era suficiente para seguridad civil, pero mostraba huecos, claramente seguridad privada o crimen organizado, no agencias gubernamentales. Además, habían llegado 2 vehículos más, una furgoneta de reparto con compartimentos modificados y un sedán con motor reforzado visible en la parrilla. Definitivamente era una operación de secuestro.
A las 4:28, el sedán blindado de Isabela llegó a la entrada principal, justo 2 minutos antes de lo habitual. Dontrell observó al equipo activarse, posicionándose para coordinarse en cuanto la chica saliera del vehículo. «Kiren», llamó su padre, «necesito que hagas exactamente lo que te diga, cuando te lo diga, sin preguntas». El niño lo miró serio, reconociendo la voz táctica de su padre. Isabela entró al lobby distraída en su teléfono, caminando con la indiferencia confiada de alguien que jamás había sentido una amenaza real. Pero algo estaba mal. Sus gestos eran demasiado deliberados, su uso del teléfono demasiado actuado, su posición dentro del vestíbulo demasiado estratégica. Ella sabía. «No, Marcus», dijo Dontrell por radio. «Isabela está al tanto del equipo de vigilancia. Esto podría no ser un secuestro estándar». Antes de que Marcus respondiera, Isabela se acercó directamente a Dontrell, con una determinación desesperada en el rostro. «Señor Hayes», dijo, usando su nombre aunque nunca habían sido presentados, «necesito que deje que algo suceda esta noche. Va a parecer peligroso, pero no está pensado para hacer daño a nadie». La petición confirmó el peor temor de Dontrell. No era un secuestro contra la familia Blackstone. Era una chica de 16 años que había organizado su propio rapto como escape del control materno. «Isabela, lo que planeas no es la manera». «No entiende. Mi madre controla cada minuto de mi vida, cada conversación, cada persona que conozco. Esta es la única forma de que me escuche». Dontrell respiró hondo. Sabía que los secuestros falsos podían volverse reales en segundos. Los criminales no tenían la lealtad que Isabela imaginaba. «Kiren», dijo con calma, «llama al 911 y reporta vehículos sospechosos. Diles que eres hijo de seguridad del edificio y que te instruyeron para informar». «Papá, ¿la vas a detener?» «Voy a mantenerla con vida. Eso puede significar detenerla». A las 6:45, Dontrell tomó su decisión. Usando señales de mano militares, coordinó con Marcus y se adelantó al equipo de secuestradores. La confrontación fue breve. Dominó psicológicamente a los vigilantes a pie, y la policía, alertada por Marcus y Kiren, detuvo a los demás vehículos. A las 7:15, el equipo estaba bajo custodia y Isabela, sentada en la oficina de su madre, enfrentaba las consecuencias. «Señor Hayes», dijo sin gratitud, «acaba de destruir la única oportunidad que tenía para que mi madre entendiera que su protección me está matando». «Isabela, colaborar con criminales no es escape, es jugar con tu vida. Me salvaste de un peligro que yo misma creé, pero no me salvaste de la vida de la que no puedo huir». Cuando Victoria Blackstone llegó con su equipo de protección, aterrada y furiosa, Dontrell comprendió que evitar el daño físico había sido la parte sencilla. El verdadero desafío sería lograr que esa familia entendiera la diferencia entre proteger y encarcelar, entre amar y controlar, entre mantener a alguien a salvo y no permitirle vivir. Algunos rescates, comprendió Dontrell, no consisten en salvar de amenazas externas, sino de las circunstancias de las que no pueden escapar. La confrontación entre Victoria e Isabella tuvo lugar en la oficina de esquina de Victoria a las 8 p.m., con Dontrell y Kiren como testigos involuntarios de una crisis familiar que llevaba años gestándose. A través de los ventanales de piso a techo, el horizonte de Manhattan brillaba con la promesa de libertad que parecía inalcanzable para una adolescente de 16 años, que poseía una fortuna incalculable, pero ninguna autonomía. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió Victoria, con la furia controlada de alguien cuyos peores temores habían estado a punto de materializarse. ¿Tienes idea de lo que habría pasado si esos hombres hubieran decidido secuestrarte de verdad?
Isabela estaba sentada frente al escritorio de su madre, su desafío adolescente empezando a desmoronarse a medida que la adrenalina de su fallido intento de fuga daba paso al reconocimiento del peligro real que había corrido. Sabía lo que hacía, replicó, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado antes. Investigué a las personas con las que contacté. Eran profesionales que solo necesitaban dinero, no criminales violentos. ¿Profesionales? El tono de Victoria destilaba incredulidad, con el conocimiento que tenía del mundo de los negocios y de las organizaciones criminales. Isabela, contactaste a desconocidos en la dark web y les diste información de seguridad de nuestra familia. No existe versión alguna de ese escenario que termine bien. Dontrell permanecía de pie cerca de la puerta, vigilando tanto la conversación familiar como posibles amenazas externas, mientras Kieran observaba en silencio desde una esquina, tratando de comprender dinámicas familiares completamente ajenas a su vida sencilla con un padre que le ofrecía confianza más que control. «Señora Blackstone», dijo Dontrell con cautela, consciente de que intervenir era tan necesario como arriesgado. Quizá deberíamos centrarnos en entender por qué Isabela sintió que un secuestro falso era su única opción para expresar lo que le preocupa de su situación actual. Victoria giró hacia él con la misma mirada penetrante que solía usar en reuniones hostiles del consejo. «Señor Hayes, agradezco su intervención esta noche, pero la terapia familiar no forma parte de su trabajo». «No, señora, pero la evaluación de amenazas sí forma parte de mi experiencia. Y la mayor amenaza para Isabela hoy no fueron los criminales que contactó, sino su desesperación por escapar de unas circunstancias que siente que no puede cambiar. La observación fue tan diplomática como directa. La vulnerabilidad de Isabela no provenía del exterior, sino del interior de su propia casa». «¿Qué circunstancias?», preguntó Victoria, más confundida que enfadada. «Isabela tiene todas las ventajas que el dinero puede comprar: educación privada, viajes, cultura, seguridad personal que la mantiene a salvo de precisamente ese tipo de gente con la que eligió involucrarse hoy». Isabela la miró con el cansancio de alguien que había intentado explicar muchas veces lo inexplicable. «Mamá, tengo ventajas, pero no tengo elecciones. Tú decides a qué escuela voy, con quién puedo ser amiga, qué actividades puedo hacer, cuándo puedo salir, con quién puedo hablar, qué puedo publicar en redes sociales. Tengo 16 años y menos libertad que Kieran, cuyo papá trabaja de conserje». Kieran levantó la vista de sus deberes al escuchar su nombre, reflexionando sobre la comparación entre sus limitaciones económicas y las restricciones de Isabela. «Isabela», dijo Victoria, «eso no son restricciones, son protecciones. Eres la hija de una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Sin protocolos de seguridad, estás expuesta exactamente a la clase de personas con las que te relacionaste esta noche. Pero ¿de qué sirve estar viva si no me dejas vivir?». La pregunta quedó flotando en el aire, desafiando la filosofía que había guiado a Victoria por 16 años. Priorizar la seguridad física de su hija por encima de todo, aunque eso hubiese sembrado rebeldía en su interior. «Isabela», intervino Dontrell, ¿puedes ayudar a tu madre a entender qué experiencias normales de adolescente sientes que te está negando? Quiero ir a una escuela pública donde pueda hacer amigos sin que investiguen a sus familias. Quiero ir al cine o a un restaurante sin un equipo de seguridad que incomode a todos. Quiero tener pijamadas, ir a fiestas y tal vez tener un novio que no se sienta intimidado por guardaespaldas, escuchando cada palabra». Cada punto de su lista eran deseos razonables que habían sido eliminados por protocolos que buscaban eliminar todo riesgo. «Y quiero sentir que mi madre confía en que puedo tomar buenas decisiones.
en lugar de asumir que cualquier momento sin supervisión terminará en desastre, añadió, con una fuerza creciente en la voz. Victoria guardó silencio varios minutos, procesando lo dicho bajo el prisma del miedo y las amenazas constantes contra su familia. Isabela, las amenazas son reales. Recibimos intentos de extorsión y planes de secuestro casi cada mes. Nuestro equipo ha documentado seguimientos dirigidos a ti porque hacerte daño sería la forma más directa de destruirme a mí. Pero vivir con miedo constante a amenazas teóricas no es vivir. Esta noche fue la primera vez en años que sentí tener agencia sobre mi vida, aunque haya sido algo peligroso y estúpido. Kieran había escuchado todo con la atención de quien contempla problemas ajenos a su propia realidad. Finalmente habló, con la franqueza de sus 12 años. Señora Blackstone, mi papá me deja ir solo al colegio y jugar con mis amigos, pero también me enseñó cómo reconocer si algo es peligroso y a quién llamar. A lo mejor Isabela no necesita que la mantengan segura, sino aprender cómo mantenerse segura. La sugerencia sencilla pero poderosa marcó la diferencia entre educación protectora y aislamiento protector. Kieran tiene razón, añadió Dontrell. En operaciones militares, la protección funciona mejor cuando la persona protegida entiende los riesgos y sabe cómo reaccionar, en lugar de vivir ignorante y dependiendo solo de la seguridad externa. Victoria lo miró fijamente, midiendo sus palabras como si fueran un informe estratégico. ¿Está diciendo que Isabela necesita entrenamiento en seguridad más que servicios de seguridad? Estoy diciendo que la protección más efectiva enseña a reconocer y evitar amenazas mientras se amplía gradualmente la independencia. No se trata de encerrar, sino de preparar. La conversación se extendió 2 horas hasta que Victoria aceptó que sus métodos habían alimentado la misma desesperación que quería evitar. Isabela, dijo finalmente, si reestructuramos tu seguridad para permitirte experiencias más normales, te comprometerías a no volver a recurrir a criminales para resolver tus problemas. Mamá, si me dejas participar en esos arreglos de seguridad, respetando mi necesidad de independencia, me comprometo a seguirlos y a hablar contigo cuando sienta que no funcionan. Era la primera verdadera negociación madre-hija en años. Señor Hayes, añadió Victoria, ¿estaría dispuesto a asesorarnos en cómo equilibrar la seguridad de Isabela con su necesidad de independencia? Dontrell sintió la mezcla de oportunidad profesional y riesgo personal que conocía demasiado bien. Señora Blackstone, sería un honor, pero debo aclarar. Tengo experiencia militar en protección. No soy consultor certificado ni terapeuta familiar. Lo que ofrezco es práctica, no credenciales. Señor Hayes, la práctica es exactamente lo que necesitamos. Mi equipo está lleno de exagentes del servicio secreto y contratistas militares, pero ninguno entiende cómo ayudar a una adolescente a crecer con independencia mientras sigue segura. Al concluir la reunión, madre e hija sabían que apenas iniciaban un proceso de cambio profundo. «Papá», dijo Kieran mientras salían, «el problema de Isabela es como lo contrario al nuestro. Nosotros no tenemos suficiente dinero para muchas elecciones, pero ella tiene dinero de sobra y no puede elegir nada». La observación infantil revelaba la paradoja. El privilegio podía convertirse en cárcel y la protección en prisión. Algunos problemas familiares, entendió Dontrell, no consistían en detener amenazas externas, sino en sanar los conflictos internos que volvían la protección en castigo. 2 semanas después de impedir el secuestro simulado de Isabela, Dontrell se encontraba en la posición inédita de dirigir consultas de seguridad familiar en la misma sala de conferencias donde, a las 2 de la madrugada, solía vaciar los botes de basura.
La transición de trabajador de limpieza invisible a asesor de confianza había ocurrido tan rápido que todavía se sentía desorientado al sentarse frente a una de las directoras ejecutivas más poderosas de Estados Unidos. «Dontrell», dijo Victoria revisando la evaluación de seguridad que él había preparado, «tus recomendaciones son más detalladas que los informes que he recibido de firmas que me cobraron $50,000 por un análisis de amenazas». El documento describía un programa de independencia gradual que permitiría a Isabela ganar autonomía mientras se mantenía la supervisión protectora adecuada frente a amenazas reales y no imaginarias. Pero implementarlo requería que Victoria cediera el control que había ejercido durante 16 años y confiara en el criterio de Dontrell respecto a los riesgos que ella había dedicado décadas a eliminar. Señora Blackstone, la clave es entender que el desarrollo adolescente requiere oportunidades crecientes de toma de decisiones. La protección total impide que Isabela aprenda a reconocer y responder a amenazas reales, lo que en realidad la vuelve más vulnerable cuando inevitablemente adquiera independencia. Isabela estaba sentada junto a su madre, participando por primera vez desde la infancia en la planificación de su propia seguridad, con la esperanza cautelosa de alguien que nunca había sido consultada sobre los arreglos que regían cada aspecto de su vida. «¿Y qué hay de las amenazas que sabemos que son reales?», preguntó Victoria, mostrando expedientes de intentos de secuestro, esquemas de extorsión y operaciones de vigilancia contra su familia en los últimos 5 años. «No son preocupaciones teóricas. Son actividades criminales documentadas que podrían resultar en la lesión o muerte de Isabela». Dontrell examinó los informes con la atención analítica que había aplicado a la inteligencia militar, reconociendo patrones que señalaban tanto peligros legítimos como teatro de seguridad, diseñado para justificar restricciones excesivas. «Señora Blackstone, aproximadamente el 40% de estas amenazas parecen creíbles y requieren medidas protectoras continuas. El otro 60% son planes oportunistas que podrían disuadirse con prácticas de seguridad personal estándar, no con el aislamiento total que ha vivido Isabela». La distinción era crucial para diseñar arreglos que enfrentaran los peligros reales sin eliminar experiencias adolescentes normales que implicaban riesgos mínimos. «Lo que propongo es un sistema de 3 niveles», continuó Dontrell, mostrando una diapositiva con las medidas graduadas. «Actividades de alto riesgo. Requieren detalle completo de protección y aprobación previa. Actividades de riesgo medio, protocolos de registro y capacitación en conciencia situacional. Actividades de bajo riesgo, solo prácticas de seguridad estándar que cualquier adolescente responsable debería seguir». Isabela se inclinó hacia adelante, interesada, como si fuera la primera vez que sus necesidades y preferencias eran tomadas en cuenta. ¿Qué se consideraría de bajo riesgo? Asistir a la escuela con amigos, eventos sociales supervisados, actividades recreativas apropiadas en entornos seguros. En esencia, experiencias normales que no impliquen viajes nocturnos, grandes aglomeraciones o contacto con adultos desconocidos. Victoria procesaba la información con la lógica de sus negociaciones empresariales, pero su instinto maternal seguía resistiéndose a cualquier plan que no ofreciera control total. «Dontrell, ¿qué pasa si implementamos esta independencia gradual e Isabela se enfrenta a una amenaza que no anticipamos? ¿Cómo vivo sabiendo que la expuse voluntariamente a riesgos que pude haber prevenido?» La pregunta tocaba el mismo dilema que él vivía como padre: equilibrar la libertad de Kieran con el conocimiento de que el mundo podía ser peligroso. «Con respeto, señora Blackstone, el sistema actual no ha eliminado el riesgo, lo ha transferido. En lugar de amenazas externas,
Isabela sufre daño psicológico por el aislamiento y toma decisiones cada vez más peligrosas para escapar de lo que no soporta. Dontrell hizo una pausa, consciente de que lo que iba a decir podía poner en riesgo su consultoría. Además, el control absoluto le enseña a Isabela que no puede confiar en sí misma para mantenerse a salvo. Eso significa que estará desprevenida cuando inevitablemente tenga independencia, sea por edad o por rebeldía. La conversación se interrumpió cuando Kiren apareció en la puerta con el gesto paciente de quien espera a que los adultos terminen reuniones interminables. «Papá, la señora Patterson llamó para confirmar si todavía voy a la fiesta de cumpleaños de Jeremy el sábado. Quiere asegurarse de que recuerdes firmar el permiso para el laser tag». La responsabilidad cotidiana subrayaba justo lo que Isabela nunca había vivido. Actividades sociales simples, permitidas por confianza y supervisión razonable. «Kiren, dile que mañana dejo el permiso firmado», respondió Dontrell, y se volvió hacia Victoria e Isabela. «Esto es lo que quiero decir con independencia gradual. Kiren tiene 12 años y lo dejo ir a actividades supervisadas porque los beneficios superan los riesgos mínimos». Isabela miró a Kiren casi con envidia. Aquel niño de 12 años de una familia trabajadora tenía libertades sociales que ella jamás había conocido. «Señora Blackstone», dijo en voz baja, «nunca he ido a una fiesta de cumpleaños que no haya sido organizada y vigilada por nuestro equipo de seguridad. Nunca he tenido una pijamada, ni ido a un baile escolar, ni siquiera a un cine con amigos». La confesión, simple y devastadora, mostraba el aislamiento total de 16 años de protección. «Isabela, esas restricciones eran necesarias por las amenazas reales contra nuestra familia», respondió Victoria, aunque su voz ya sonaba menos convencida. «Pero mamá, ¿de qué sirve protegerme de peligros externos si la protección misma me impide vivir las experiencias que hacen que valga la pena estar viva?» Antes de que Victoria pudiera contestar, Marcus Webb apareció en la puerta con expresión de urgencia real. «Señora Blackstone, hemos detectado vigilancia alrededor de la escuela de Isabela y su residencia. Parece que la organización criminal que interrumpimos hace 2 semanas está haciendo reconocimiento para una posible operación». El peligro inmediato desplazó las discusiones teóricas. «¿Qué tipo de vigilancia?», preguntó Dontrell, entrando en modo táctico. «Vehículos sospechosos, observación a pie, intentos de monitoreo electrónico. Indican un esfuerzo coordinado para detectar ventanas de vulnerabilidad». El rostro de Victoria palideció. El falso secuestro de su hija había atraído a criminales auténticos que ahora veían grietas en su seguridad. «Esto es lo que temía», dijo. «La rebelión de Isabela creó vulnerabilidades que ahora intentan aprovechar». Isabela quedó helada al comprender que su intento de escapar de la sobreprotección había puesto en riesgo a toda su familia. «Señora Blackstone», dijo Dontrell, «la amenaza actual exige medidas inmediatas, pero no invalida el plan de independencia gradual. Significa que necesitamos reforzar la seguridad mientras neutralizamos este peligro específico». «¿Cuánto tiempo durará la seguridad reforzada?», preguntó Isabela, temiendo que su breve esperanza de libertad se evaporara. «Depende de lo rápido que identifiquemos y desmantelemos la operación de vigilancia», explicó Marcus. «Podrían ser días, semanas o incluso meses si son pacientes». El golpe fue duro para Isabela, que apenas empezaba a creer en la posibilidad de ganar confianza. «¿Y si siempre hay amenazas inmediatas? ¿Y si mi vida va a ser siempre así, encerrada para mi propia protección, mientras los criminales deciden si puedo tener experiencias normales?» Era su miedo más profundo, puesto en palabras. «Isabela», respondió Victoria con una firmeza nueva, «te prometo que encontraremos formas de darte la independencia que necesitas mientras te mantenemos segura».
Pero ahora debemos concentrarnos en neutralizar a quienes quieren hacerte daño. Mientras Marcus coordinaba medidas reforzadas y Dontrell diseñaba protocolos de protección, ambos sabían que no defendían solo la seguridad física de Isabela, sino también su confianza psicológica en que algún día podría vivir con libertad sin perder la protección. Algunos sacrificios, comprendió Dontrell, implicaban aceptar riesgos adicionales para ayudar a las familias a atravesar crisis que podían unirlas a través del desafío compartido o dividirlas a través del miedo y el control. La pregunta ahora era si su enfoque colaborativo de la seguridad podría sobrevivir a la presión externa destinada a explotar las mismas tensiones familiares que estaban intentando resolver. 6 semanas después del inicio del protocolo de seguridad reforzada, tras la reaparición de la vigilancia criminal, Victoria se encontraba en un territorio desconocido, sentada en la habitación de su hija a las 10 de la noche, ayudando a Isabela a procesar el impacto psicológico de vivir bajo restricciones protectoras, mientras delincuentes planeaban posibles ataques contra su familia. «Mamá», dijo Isabela, levantando la vista de la tarea escolar con la que llevaba rato luchando, a pesar de los tutores que Victoria había contratado para mantener la continuidad académica durante las crisis de seguridad. «Sé que provoqué esta situación al planear aquel secuestro falso, pero no sé cómo dejar de sentirme culpable por haber puesto a todos en peligro». La confesión revelaba una madurez emocional desarrollada durante semanas, de enfrentar las consecuencias de decisiones que le habían parecido rebeldes, no realmente peligrosas, en el momento en que las tomó. «Isabela, cometiste un grave error de juicio, pero las personas que nos amenazan ahora son responsables de sus propias decisiones criminales», respondió Victoria, con el tono paciente que había aprendido en las sesiones con la terapeuta familiar que Dontrell le había recomendado. «Tu culpa es comprensible, pero no es productiva para resolver los desafíos de seguridad que enfrentamos». La conversación tenía lugar en el dormitorio de Isabela porque Dontrell había sugerido que la seguridad reforzada no debía eliminar la intimidad madre-hija, y que Victoria necesitaba mantener la conexión emocional con Isabela en circunstancias que fácilmente podían generar más distancia entre ellas. «Señora Blackstone», le había explicado Dontrell en una de las reuniones de planificación, «los protocolos de aislamiento que separan a las familias durante períodos de crisis suelen causar más daño psicológico que las amenazas externas que pretenden prevenir». Victoria al principio había resistido esa recomendación, prefiriendo mantener límites profesionales que separaran los asuntos familiares de las operaciones de seguridad. Pero 6 semanas, viendo a Isabela luchar con depresión y ansiedad, la habían convencido de que proteger efectivamente requería abordar tanto la vulnerabilidad emocional como la física. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo con honestidad?», dijo Victoria, acomodándose mejor en la silla junto a la cama. «Antes del incidente del secuestro, ¿sentías que no me importaba tu felicidad o sentías que me importaba más controlarte que entender lo que necesitabas?». La pregunta era a la vez vulnerable y estratégica, el primer intento de Victoria de comprender la perspectiva de su hija en lugar de simplemente defender sus propias decisiones protectoras. «Sentía que me amabas tanto que no podías imaginar dejarme experimentar algo que pudiera hacerme daño, aunque prevenir el dolor significara impedir todo lo que hace que la vida sea interesante», respondió Isabela tras pensarlo con cuidado. «¿Y ahora? Ahora siento que estás aprendiendo a confiar en mí con pequeños riesgos mientras enfrentamos este gran riesgo juntas. Es diferente a ser protegida por ti sin que me incluyeras en las decisiones de seguridad». La diferencia era sutil pero crucial: protección colaborativa frente a protección controladora.
la dinámica que había definido su relación durante años. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta, seguido de la voz de Kiren pidiendo permiso para entrar. «Adelante, cariño», dijo Victoria, que había aprendido a valorar la perspectiva de Kiren sobre la dinámica familiar durante las semanas que había pasado acompañando a su padre en las consultas de seguridad. «Señora Victoria», anunció el muchacho con calma, «papá quería que le dijera que el equipo de vigilancia identificó a 2 de las personas que observaban su casa y creen que pueden arrestarlas mañana sin comprometer la investigación de la organización criminal más grande». Transmitía la información con la profesionalidad tranquila que había desarrollado al estar expuesto al trabajo de su padre, tratando las actualizaciones de seguridad como asuntos rutinarios familiares y no como gestión de crisis. «Esa es una excelente noticia», respondió Victoria, consciente de que un avance positivo en la mitigación de la amenaza permitiría empezar a implementar el plan de independencia gradual que habían desarrollado antes de esta emergencia. «Señora Victoria», continuó Kiren, «Isabella me pidió que investigara escuelas en Manhattan que tengan buena seguridad, pero también actividades sociales normales. Hice una lista de 5 que podrían funcionar si decide que ella puede transferirse a un lugar que no se sienta como custodia protectora». El proyecto revelaba la colaboración continua entre los niños, nacida de semanas de compartir restricciones de seguridad, con Kiren actuando como puente hacia las perspectivas adolescentes normales que Isabella nunca había podido experimentar. «Kiren, eso es muy considerado de tu parte», dijo Isabella, «pero quiero asegurarme de que cambiar de escuela no cree complicaciones de seguridad que hagan todo más difícil para los demás». Victoria sintió orgullo al ver la consideración de su hija por el bienestar colectivo, un crecimiento emocional surgido de enfrentar las consecuencias de sus antiguas decisiones centradas en sí misma. «Isabella, evaluaremos las opciones escolares una vez que se resuelva la amenaza actual, pero tu disposición a pensar en todos demuestra exactamente el tipo de juicio que quiero ver antes de expandir tu independencia». La validación fue significativa. La primera vez que Victoria reconocía explícitamente la madurez emocional que Isabella estaba desarrollando. En ese momento apareció Dontrell en el marco de la puerta para dar el informe que Kiren ya había adelantado. Marcus coordinó con la policía para ejecutar arrestos mañana por la mañana que deberían interrumpir la operación de vigilancia y reducir las amenazas inmediatas a niveles aceptables. «¿Cuánto tiempo antes de saber si los arrestos eliminaron el peligro?», preguntó Victoria. «Probablemente de 2 a 3 semanas para una evaluación completa, pero en 72 horas deberíamos saber si la organización criminal tiene más capacidades que requieran medidas protectoras continuas». El cronograma era esperanzador, pero incierto. Suficiente optimismo para planear una reducción de la seguridad, sin dejar de reconocer que las amenazas podían prolongarse más de lo deseado. «Papá», dijo Kiren, «si arrestan a los tipos peligrosos, Isabella ya no tiene que preocuparse de ser secuestrada. ¿Va a poder hacer cosas normales como ir a la escuela y salir con amigos?». «Ese es el plan, hijo. La meta siempre ha sido mantener a Isabella a salvo mientras vive las experiencias que una adolescente necesita para desarrollarse saludablemente». Isabella miró a Kiren con auténtico afecto, reconociendo que aquel chico de 12 años se había convertido en uno de sus amigos más cercanos en medio de circunstancias que la habían aislado de sus pares. «Kiren, cuando esto acabe y pueda hacer cosas normales, ¿me ayudarías a aprender cómo hacer amigos que no se asusten por el dinero de mi familia o por los guardaespaldas? Isabella, creo que a la mayoría de los chicos de nuestra edad les importa más si eres simpática y divertida que cuánto dinero tengas. Pero quizá tengas que practicar hablar de cosas normales en lugar de solo quejarte de estar protegida todo el tiempo».
La observación era honesta y útil, un consejo social práctico que Isabela nunca había recibido de adultos que o bien la temían o bien eran pagados para complacerla. Ese es un consejo muy bueno, admitió Victoria, agradeciendo la franqueza de Karen sobre habilidades sociales que no podían comprarse ni imponerse con protocolos de seguridad. Al finalizar la reunión y concretar los planes para las operaciones policiales del día siguiente, los cuatro entendieron que se acercaban a un punto de transición que podría validar su enfoque colaborativo de la seguridad o exponer nuevos desafíos. Isabella, dijo Victoria cuando Dontrell y Kiren se disponían a irse. Pase lo que pase con la investigación criminal, quiero que sepas que estas semanas me han enseñado algo importante sobre la maternidad. ¿Qué cosa? Que protegerte significa prepararte para tomar buenas decisiones cuando yo no esté para tomarlas por ti. La seguridad reforzada que hemos vivido no es sostenible a largo plazo, así que necesitas desarrollar habilidades para reconocer y evitar peligros por ti misma. El reconocimiento representaba un cambio fundamental en la filosofía de crianza de Victoria, de control absoluto hacia preparación colaborativa. «Mamá, estas semanas también me enseñaron algo sobre ser tu hija», respondió Isabela. «Ahora entiendo que tu protección nace del amor, no del control, y que rebelarme contra las medidas de seguridad pone en riesgo a todos los que quiero». Mientras Dontrell y Kiren regresaban a su apartamento y Victoria continuaba la conversación con Isabela, ambas familias comprendían que las amenazas externas habían creado oportunidades de crecimiento interno que tal vez nunca se habrían dado en circunstancias normales. Algunas alianzas, estaban descubriendo, se fortalecen en lugar de debilitarse cuando la adversidad exige confianza mutua, responsabilidad compartida y resolución de problemas en conjunto. La pregunta ahora era si su asociación seguiría siendo eficaz una vez que pasara la crisis inmediata y tuvieran que afrontar los desafíos normales de familia y seguridad sin la presión unificadora del peligro externo. Las detenciones del equipo de vigilancia que había estado monitoreando a la familia Blackstone se realizaron exactamente según lo planeado a las 6:47 de la mañana de un jueves. Pero a las 2:15 de esa misma tarde, Dontrell recibió información que transformó su situación de seguridad de una amenaza manejable a una crisis inmediata que requería cada habilidad táctica que había desarrollado en 15 años de operaciones militares. «Las personas que arrestamos esta mañana eran señuelos», explicó Marcus durante la reunión de emergencia que había convocado en la oficina de Victoria, con la voz tensa de quien entrega una información que lo cambia todo. «El verdadero equipo de secuestro los ha estado usando como distracción mientras se preparaban para un intento real que podría ocurrir en las próximas 6 horas». Victoria sintió cómo se le oprimía el pecho con un pánico familiar, reconociendo que sus peores temores sobre la vulnerabilidad de Isabela se estaban materializando a pesar de semanas de seguridad reforzada y de la planificación colaborativa diseñada precisamente para prevenir este escenario. «¿Qué tipo de inteligencia tenemos sobre sus capacidades y su cronograma?», preguntó Dontrell, entrando automáticamente en modo de evaluación táctica. «Las comunicaciones interceptadas sugieren un equipo de 4 personas con entrenamiento militar, equipo sofisticado y conocimiento detallado de nuestros protocolos de seguridad», respondió Marcus, distribuyendo fotografías e información biográfica que revelaban el alcance de la amenaza. «Han estado haciendo reconocimiento durante más de 2 meses, mapeando no solo las rutinas de Isabela, sino también nuestros patrones de respuesta, protocolos de respaldo y los lugares donde creíamos que estaría más segura en caso de emergencia».
La revelación significaba que todas sus medidas de seguridad habían sido observadas y contrarrestadas por individuos cuyo nivel de preparación igualaba o superaba el suyo. ¿Dónde está Isabela ahora?, preguntó Victoria con la voz rígida de una madre que sabe que su hija está expuesta a un peligro que no puede detener con dinero ni autoridad. «Está en la sala de conferencias segura con Kieran», respondió Dontrell. «Pero necesitamos trasladar a ambos niños a una instalación que no haya sido comprometida por la vigilancia». La decisión de mantener a Isabela y Kieran juntos había sido estratégica. Separarlos significaba dividir recursos de protección y eliminar el apoyo psicológico que se daban mutuamente durante las crisis. «La casa segura está a 40 minutos en condiciones normales de tráfico», continuó Marcus, «pero creemos que el equipo de secuestro planea interceptar cualquier vehículo que salga de este edificio en las próximas horas». Victoria comprendió que estaban enfrentando exactamente la clase de amenaza sofisticada que había pasado 16 años tratando de evitar, ejecutada por personas que habían estudiado sus vulnerabilidades con un rigor profesional que hacía que todas sus medidas parecieran insuficientes. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó. «Podemos mantener posiciones defensivas aquí y esperar refuerzos de las fuerzas del orden», dijo Marcus. «O podemos intentar una disrupción proactiva de su operación antes de que estén listos para ejecutarla». Dontrell entendía que elegir entre defensa y ofensiva determinaría no solo la seguridad inmediata de Isabela, sino también el impacto psicológico de esta crisis en su disposición a aceptar medidas de seguridad en el futuro. «Si mantenemos posiciones defensivas, Isabela y Kieran seguirán siendo objetivos hasta que eliminemos la amenaza», observó Dontrell. «Si interrumpimos su operación, eliminamos el peligro, pero nos exponemos a un enfrentamiento que podría resultar en heridos o muertos». Tras una pausa propuso una tercera opción. «Podemos usarme a mí como señuelo para atraer al equipo lejos de Isabela, creando oportunidades para que la policía los capture sin poner en riesgo a los niños». El rostro de Victoria palideció al darse cuenta de que Dontrell proponía exponerse deliberadamente a un peligro letal para proteger a su hija. «De ninguna manera», respondió de inmediato. «No voy a pedirte que arriesgues tu vida por los problemas de mi familia. Con todo respeto, señora Blackstone, esto no se trata de quién creó la amenaza. Se trata de usar los recursos disponibles para neutralizar un peligro que afecta a personas que me importan». En ese momento entraron Isabela y Kieran, que habían estado siguiendo las comunicaciones de seguridad y comprendían que la situación había pasado de amenaza manejable a crisis real. «Papá», dijo Kieran mirando a Dontrell con seriedad, «¿vas a hacer algo peligroso para mantener a Isabela a salvo?» La pregunta obligó a Dontrell a enfrentar que sus decisiones tácticas no solo afectaban a la hija de Victoria, sino también a su propio hijo, quien tendría que vivir con las consecuencias. «Kieran, estoy planeando usar mi entrenamiento para resolver un problema que amenaza a personas que queremos. Pero tienes que entender que a veces proteger a otros significa aceptar riesgos que asustan. Papá, sé que quieres ayudar a Isabela, pero yo también necesito que sigas vivo. Eres mi única familia». El comentario era a la vez desgarrador y revelador. Un niño de 12 años reconociendo que los instintos heroicos de su padre podían dejarlo huérfano si la operación salía mal. Isabela, escuchando todo, comprendió que Dontrell estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, y sintió el peso insoportable de la culpa. «Señor Hayes», dijo con voz quebrada, «no puedo dejar que se ponga en peligro por los errores que yo cometí cuando planeé aquel secuestro falso. Si lo hieren por mi culpa, nunca me lo perdonaría. Isabela, los que te amenazan ahora tomaron sus propias decisiones criminales.
Tus errores pasados no te hacen responsable de sus actos ni de mi respuesta para protegerte. ¿Y si hubiera otra forma?, preguntó con desesperada esperanza. ¿Qué otra forma?, intervino Victoria. ¿Y si coopero con el intento de secuestro de manera controlada para que la policía los atrape sin que nadie salga herido? Absolutamente no, replicaron Victoria y Dontrell al unísono. Pero Isabela insistió. Si el señor Hayes puede usarse como señuelo, ¿por qué yo no? Soy la que ellos realmente quieren. Quizás sea más eficaz para atraerlos. Porque tienes 16 años, replicó su madre, y porque las operaciones tácticas requieren un entrenamiento y experiencia que no tienes. El debate se prolongó 20 minutos, con Isabela defendiendo la cooperación controlada y los adultos insistiendo en mantenerla lejos de todo contacto con los criminales. Pero la discusión se volvió irrelevante cuando Marcus recibió nueva inteligencia. La organización criminal había pasado a fase activa. Vehículos y personal ya estaban posicionados. La operación podría comenzar en menos de una hora. Se acabó el tiempo para planear, anunció Marcus. Tenemos que implementar las medidas de protección ahora mismo o arriesgarnos a perder el control de la situación. Dontrell miró a Victoria, luego a Isabela y a Kieran, consciente de que las próximas horas definirían si su enfoque colaborativo podía sobrevivir a su prueba más dura. Todos deben entender que esta situación es diferente a las amenazas manejables de antes, dijo con voz firme. Estas personas tienen entrenamiento militar, equipos sofisticados y conocimiento detallado de nuestras capacidades. Seguir las instrucciones exactamente y confiar el uno en el otro no es opcional. Es la única manera de sobrevivir. Mientras se preparaban para ejecutar protocolos de emergencia que podrían neutralizar la amenaza o exponerlos a un enfrentamiento letal, Isabela comprendió que su deseo de independencia adolescente había desencadenado consecuencias mucho más graves de lo que jamás imaginó. Algunas confrontaciones, estaba aprendiendo, no eran solo conflictos familiares, eran situaciones de vida o muerte donde un error de juicio podía poner en riesgo a todos los que amaba. La pregunta ahora era si aquella familia extendida había desarrollado suficiente confianza y coordinación táctica para sobrevivir contra criminales profesionales cuyo entrenamiento estaba diseñado para vencer exactamente el tipo de seguridad que habían intentado mantener. 18 meses después de la crisis de secuestro que casi destruyó a su familia, Dontrell se encontraba en la ceremonia de graduación de la Manhattan Preparatory Academy, observando a Isabella pronunciar el discurso de valedictoria ante una multitud que incluía no solo a su madre, sino también a la red de familia extendida que se había formado a través de la crisis compartida y el apoyo mutuo. Hace 2 años, dijo Isabela desde el podio, con la confianza que había desarrollado gracias a meses de terapia, entrenamiento en seguridad y una expansión gradual de independencia que equilibraba la necesidad de seguridad con la de autonomía. Yo creía que la libertad significaba ausencia de restricciones. Hoy entiendo que la verdadera libertad significa tener el conocimiento y las habilidades para tomar buenas decisiones, cuando esas restricciones no están ahí para protegerte de tu propio mal juicio. Victoria estaba sentada en primera fila, con una expresión mezcla de orgullo y asombro, mirando a la hija que había pasado de la rebeldía desesperada a un liderazgo maduro a través de circunstancias que ninguna de las dos habría podido anticipar. A su lado, Kieran aplaudía con entusiasmo a la chica que se había convertido en su amiga más cercana y en algo parecido a una hermana durante los 18 meses que habían pasado navegando las complejas dinámicas de una familia entrelazada que trascendía las fronteras sociales tradicionales. El discurso de Isabella refleja exactamente la sabiduría que esperábamos que desarrollara, comentó Dontrell a Marcus Webb,
que en ese tiempo se había convertido tanto en colega profesional como en amigo personal durante la colaboración en medidas de seguridad que equilibraban protección con desarrollo adolescente normal. A sus 18 años, Isabela había alcanzado las habilidades sociales, de evaluación de riesgos y la madurez emocional que habían sido imposibles bajo el aislamiento total que marcó su adolescencia temprana. Más importante aún, había aprendido a distinguir entre prudencia razonable y miedo paralizante, entre amor protector y manipulación controladora. «Papá», susurró Kieran durante la ceremonia, «¿te acuerdas de cuando Isabela decía que nunca la dejarían hacer cosas normales? Ahora va a ir a Columbia este otoño con un esquema de seguridad que le permitirá vivir en residencias normales y participar en actividades estudiantiles». Ese logro representaba la implementación exitosa del programa de independencia gradual, que había tomado 18 meses de cuidadosa colaboración entre familiares, especialistas en seguridad y terapeutas que comprendían tanto los requisitos de protección como las necesidades de desarrollo. Tras la ceremonia, la cena de celebración de Isabela no se llevó a cabo en un restaurante exclusivo con controles de seguridad exhaustivos, sino en un local de barrio que Victoria había aprendido a evaluar mediante análisis de riesgos, en lugar de simplemente eliminar toda posibilidad de amenaza. «Isabela», dijo Victoria durante la cena familiar, «quiero que sepas lo orgullosa que estoy de la persona en la que te has convertido, pero más aún, lo agradecida que estoy por lo que me enseñaste sobre la diferencia entre proteger y controlar». El reconocimiento reflejaba una transformación profunda en la filosofía de crianza de Victoria, fruto de meses de terapia familiar, consultas de seguridad y reflexiones sobre su propia infancia, marcada por dinámicas de protección versus control. «Mamá, lo que tú me enseñaste es que la protección efectiva requiere colaboración, no simple obediencia», respondió Isabela. «Ahora nuestras medidas funcionan porque entiendo las razones de las restricciones y participo en crear las soluciones, en lugar de seguir reglas que no puedo cuestionar». Dontrell observaba el intercambio con la satisfacción de alguien que había visto conflictos familiares aparentemente insolubles resolverse poco a poco. Su papel había evolucionado de intervenir en crisis a brindar una consultoría constante, ayudándolos a enfrentar retos normales sin recaer en patrones de control y rebelión. «Señor Hayes», continuó Isabela mirándolo directamente, «quiero agradecerle por enseñarme que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a tomar buenas decisiones incluso cuando se tiene miedo». Esa lección había surgido en los meses posteriores a la crisis de secuestro, cuando Isabela necesitaba desarrollar habilidades prácticas para manejar su ansiedad ante amenazas reales sin permitir que el miedo anulara todas sus relaciones y actividades. «Isabela, lo que tú me enseñaste a mí es que proteger a alguien significa prepararlo para que sepa protegerse solo», respondió Dontrell. «El entrenamiento que completaste en estos 18 meses asegura que ahora puedes reconocer y responder a peligros reales mientras persigues la educación y las relaciones que necesitas para tu desarrollo como adulta». Conforme la celebración continuaba y la conversación se movía de los planes universitarios de Isabela a la próxima entrada de Kieran en la secundaria, todos comprendían que su unidad familiar había cambiado para siempre al verse obligada a enfrentar preguntas fundamentales sobre amor, protección, confianza e independencia. Al terminar la velada, Victoria se acercó a Dontrell para hablar en privado. «Quiero discutir algo sobre acuerdos a largo plazo para nuestras familias». «¿Qué clase de acuerdos tienes en mente?», preguntó él.
Estoy pensando en formalizar la relación entre nuestras familias de una forma que refleje lo mucho que hemos llegado a depender unos de otros para apoyo emocional, ayuda práctica y decisiones compartidas sobre el desarrollo de los niños. La propuesta era tanto práctica como emocional y reconocía que su asociación había pasado de la consulta profesional a una interdependencia familiar real. ¿Y cómo se vería esa formalización? Arreglos de custodia compartida que te den autoridad legal para decidir sobre el bienestar de Isabela cuando yo viaje. Apoyo financiero que garantice a Kieran las mismas oportunidades educativas y culturales que disfruta Isabela, y un esquema de vivienda que permita a los dos mantener su amistad sin estar separados por nuestras diferencias económicas. Era un plan generoso y complejo, que no solo equilibraba desigualdades prácticas, sino que también creaba un marco legal para su colaboración continua en la crianza. Los adolescentes, como siempre, escuchaban desde la habitación contigua. Isabela y Kieran irrumpieron con la franqueza propia de su edad. «Señora Victoria», dijo Kieran, «está preguntando si Isabela y yo podemos ser como hermanos de verdad en vez de solo amigos cuyos padres trabajan juntos. Y está preguntando si nuestras familias pueden vivir lo suficientemente cerca para no tener que coordinar horarios cada vez que queremos vernos», añadió Isabela. Las preguntas directas revelaban que ambos habían estado esperando exactamente la clase de integración familiar que Victoria proponía. «Creo», dijo Kieran con la sabiduría de sus 14 años, «que las mejores familias son las que uno elige porque se quieren, no solo las que tocan por nacimiento. Y yo creo», añadió Isabela, «que tener un hermano que entienda los problemas de los adolescentes normales y unos padres que puedan dar seguridad y oportunidades suena como la mejor combinación posible». 6 meses después, Dontrell estaba en la cocina del brownstone que Victoria había comprado en Brooklyn, preparando el desayuno, mientras Isabela hacía la maleta para su segundo semestre en Columbia, y Kieran organizaba materiales para su feria de ciencias, proyecto que jamás habría podido desarrollar sin el apoyo de Victoria. «Papá», preguntó Kieran, «¿extrañas el apartamento en Queens cuando solo éramos tú y yo arreglándolas como podíamos?» «Extraño algunas cosas de nuestra independencia», respondió Dontrell con honestidad, «pero no extraño las limitaciones ni la preocupación constante de no poder darte oportunidades que merecías. ¿Y no te preocupa que Isabela y la señora Victoria algún día decidan que ya no quieren ser parte de nuestra familia? Kieran, eso siempre es una posibilidad en cualquier relación, pero las familias que se eligen tienden a ser más fuertes que las que se unen solo por genética u obligación legal». Mientras Isabela y Kieran se preparaban para sus respectivos caminos, ella rumbo a la universidad y él a la secundaria, los 4 miembros de aquella familia elegida entendían que habían construido algo sin precedentes en sus vidas, relaciones cimentadas en la confianza, en superar juntos las crisis y en el amor que trasciende las diferencias sociales y económicas. «Isabela», le dijo Dontrell mientras ella recogía su mochila, «recuerda que todo lo que te enseñamos sobre seguridad y decisiones es para que construyas la vida que tú quieras, no para limitarte por miedo. Y recuerda», añadió Victoria, «que las familias se apoyan en los errores y desafíos. No tienes que ser perfecta para merecer amor y protección». Al verla partir hacia Columbia y a Kieran encaminarse a sus clases, comprendieron que habían alcanzado lo esencial: criar hijos que sabían que la verdadera seguridad no venía de eliminar todos los riesgos, sino de desarrollar el conocimiento, las habilidades y las relaciones necesarias para navegar un mundo incierto con valor y sabiduría. Algunas familias descubrieron
no se crean por sangre ni por papeles, sino por un compromiso compartido de ayudarse mutuamente a ser la mejor versión de sí mismos, mientras se mantienen a salvo en un mundo lleno de peligros, pero también de posibilidades infinitas de crecimiento y conexión. Esta historia nos recuerda que las personas que más nos aman pueden convertirse en nuestro mayor obstáculo cuando la protección se transforma en control, y que la verdadera seguridad proviene de la confianza, la colaboración y la preparación, no de eliminar cada riesgo. Los actos de amor más profundos, a veces, consisten en enseñar a otros a protegerse solos, y las familias más fuertes se construyen a través de los desafíos compartidos que revelan nuestra capacidad de crecer, comprender y apoyarnos mutuamente.